Primero, este ejercicio que es súper básico, donde, o sea, clásico, mejor dicho, donde tenemos dos vectores, que puede haber incluso tres, pero siempre se van a relacionar dos, ya sea para producto escalar o vectorial, donde tenemos varios incisos, donde uno nos pide producto escalar, otro vectorial, el ángulo que forman A y B, y el área del triángulo formado por A y B. Entonces tenemos que recordar nosotros que cuando estamos hablando de producto escalar y vectorial, de ya necesitamos ¿cómo les explico? Ciertos parámetros para nosotros poder desarrollar el ejercicio. Entre eso, tenemos que saber que un producto escalar, aquí le puse también la fórmula, va a ser un producto que va a salir, o sea, que su fórmula es A por B igual a el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo entre A y B. También llamado producto punto, así también se llama. Este es el producto escalar. Y el producto vectorial también nosotros llamamos producto cruz, porque ya se multiplica el módulo de A por el módulo de B y se multiplica por el seno del mismo ángulo que está entre ambos vectores. De esa manera es que nosotros definimos producto escalar o producto punto y producto vectorial o producto cruz. También otra propiedad que tenemos que saber, por ejemplo, para ayudarnos respecto a cuando, por ejemplo, te piden el ángulo que forman o algún tipo de paralelogramo que el área, etcétera. Tenemos que saber que si el producto escalar de dos vectores es cero, esto significa que A es perpendicular a B, ¿sí? Eso significa que A es perpendicular a B. Y que para un producto vectorial, en el caso de, mejor dicho, para el producto escalar, se mantiene la propiedad conmutativa, donde A por B es igual a B por A. Lo que no es el caso de los productos vectoriales, donde A por B no es igual a B por A. ¿Ok? Y hablando, por supuesto, de manera gráfica, acá de manera vectorial no es igual A por B que B por A, pero en producto escalar sí es lo mismo. Y también, entre otras cosas que podemos resaltar, sería que, no, básicamente esas serían las cosas que tenemos que recordar, ¿sí? Para iniciar. Ahora, acá les puse como que unos pasos y sin ningún tipo de número, pero lo que se explica aquí es básicamente que para resolver de manera, por lo que vendría a ser álgebra, tenemos este método donde sería el componente en X, el componente en Y y el componente en Z para los dos vectores, A y B. Tenemos A1, A2 y A3, B1, B2 y B3. Para un producto escalar directamente yo puedo hacer esto, o algunas personas lo hacen todo en una sola línea. Yo prefiero hacerlo así, donde simplemente voy a multiplicar el primer componente de A, que vendría a ser de X, y el primer componente de B para X. Entonces sería A1 por B1 más A2 por B2, lo mismo para este lado y lo mismo para esta columna, A3 por B3. ¿Qué es lo que suele pasar y que uno se puede confundir? Digamos que acá, en vez de me dieron un vector A, pero me lo dieron así. A2Y más 3, mejor dicho, más A3Z más A1X. Ahí ya yo me doy cuenta que como yo sé es A1, A2, A3, entonces el A1 va primero. Entonces ese tipo de situaciones ya me hacen a mí acomodarlo. Pero si me lo dan con números, me dan 3Z más 2Y menos 1X. Ahí yo a veces por la apurada le pongo acá el 3 y ya multiplico 3 con lo de abajo y ya está mal. Recuerden que tienen que seguir el orden tanto de los componentes X, Y, Z como 1, 2 y 3. Y de esa manera ya es que les va a salir el número. Por eso es que aquí coloqué que sale un número, ¿ya? Número. Un número tal cual. En unidades, en las unidades que me dé. Si aquí me dan los vectores en Newton, salen Newton. Si salen me, eh, metros sobre segundo, metros sobre segundo. En este caso puse unidades y sale un número en unidades. En cambio, para el vector, el producto vectorial, lo que va a suceder es que vamos a tener tres columnas. Aquí no hagan caso por un segundo a lo que vendría a ser esta línea que le puse acá, era para graficar.
Básicamente lo que yo hice aquí fue colocar los mismos componentes que vimos hace un rato. Acá le voy a poner color blanco. Ya, los mismos componentes que vimos hace un momento, pero ahora están de esta manera, colocados como I, J y K. I, J y K no se tienen que asustar, es lo mismo que yo coloque X, Y y Z, solo que lo que está simbolizando la I, la I, la I, la J y la K son los vectores unitarios que solo están indicando dirección. Entonces, si yo tengo un eje cartesiano de esta manera, de 3 dimensiones, acá yo tengo 1, 2 y 3 dimensiones. Acá está el otro, acá está el otro y acá está el otro. De esa manera es que yo voy a simbolizar simplemente la dirección en la que está. Aquí es I, aquí es J y aquí es K. ¿Sí? Esas son las direcciones. Nada más está simbolizando, pero también se pueden decir como X, Y, Z. Entonces es el valor unitario para simplemente simbolizar la dirección, la IJK. Por eso es que yo ahora coloqué para un producto vectorial, este método también se llama determinantes para álgebra, donde ustedes colocan, primero que nada, esto lo voy a hacer despacito, pero sé que lo van a entender, para el primer término que voy a tener, porque ahora como pueden ver, el resultado me va a salir un vector, ya no un número como decía aquí, va a salir un vector. Entonces un vector, si está graficado para 3, tiene que tener 3 componentes. Un componente en Y, un componente en J y un componente en K, o un componente en X, uno en Y y uno en Z. Entonces, lo primero que van a hacer para hacer producto vectorial ustedes es, ustedes tienen su vector A y su vector B. Ya habíamos mencionado que para A, sus componentes son A1, A2 y A3, ¿ok? Y para B serían B1, B2 y B3, ¿sí? Hasta ahí estamos claros. Por eso es que yo aquí anoté A1, A2 y A3 y B1, B2, B3. Ahí están sus dos componentes. Los anoté en fila para X, para Y y para Z o para I, J y K. Ustedes primero deben hacer esto. Primero van a tachar, para el componente I, ustedes tachan I, lo van a tachar, digamos, o sea, me refiero a lo van a tapar, y lo que van a hacer es multiplicar cruzado A2 por B3 menos, acá va por menos o sea, me refiero a por delante, menos B2 por A3. ¿Sí? De esa manera se hace para el primer término. ¿Okay? Esto que quede claro. Tacho la primera columna y pongo A2 por B3, o sea, este componente por este componente, no sé si ven mi flecha cuando hago eso, este componente por este componente, menos el B2 por el A3. Y aquí está, tal cual lo coloqué. Eso para el componente I. Ahora voy a borrar, ya lo tenemos, ¿sí? Voy a borrar y ahora voy a hacer lo mismo, pero para el otro componente, ¿ok? ¿Qué es lo que necesito yo ahora? Por el componente J. Voy a tachar la columna de J y voy a multiplicar A1 por B3 menos B1 por A3, ¿ok? A1 por B3 menos B1 por A3. Pero, ¿qué sucedió acá? Siempre se va a multiplicar, o sea, siempre esto lo tienen que mantener ustedes en ese orden. No hay una fórmula para acordarse, ustedes solamente tienen que recordar que aquí es más, menos y aquí es más. O sea, para I es positivo, para J es negativo y para K es positivo nuevamente. Lo mismo que si fuera para X, aquí Y y aquí Z. ¿Ya? Eso tienen que recordarlo ustedes. Más, menos, más. Más, menos, más. Acuérdense, componente I más, componente J menos y componente K más. Eso ustedes lo tienen que recordar. Pero todavía vámonos nuevamente con J. Tacho J y multiplico A1 por B3 menos B1 por A3. ¿Ya? Hasta ahí para el componente J. Ya está esa parte clara, ¿no? Ahora vámonos para el último. Vamos a hacer para K. Ahora, ¿qué hago? Tacho acá A1 por B2 menos B1 por A2.
A1 por B2 menos B1 por A2. Y como yo me acuerdo que para K es positivo, entonces el signo por delante del paréntesis va a ser positivo. Acá para J es negativo, entonces el signo por delante del paréntesis va a ser negativo. Y para I es positivo, entonces el signo por delante del paréntesis va a ser positivo. Aunque no lo coloco, se sobreentiende que es positivo. Y de esa manera hago para los tres, ¿ok? Ese es el método determinante. Hay otras formas, hay otros métodos, pero este es bastante sencillo. Solamente ustedes agarran con su lápiz y van tachando, multiplican cruzado y no se olvidan de los signos negativos. Y de esa manera ya ustedes pueden calcular A2 por B3 menos B2 por A3 y les va a salir un número para componente I, con negativo acá. A1 por B3 menos B1 por A3 y un número para J. Y lo mismo para acá. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder? Puede suceder que acá este resultado me salga negativo. Y ya puede ser que mi número salga un número negativo, menos 3, digamos. Puede ser que acá mi resultado salga negativo también, y menos por menos se va a hacer un más y me va a salir más 2, digamos. Y lo mismo puede pasar acá, que aquí me salga positivo o negativo, y va a variar el signo de adelante. Si es más, se mantiene más. Si es menos, se hace menos. El único que tienen que tener cuidado va a ser el del medio, ¿no? Porque aquí si sale más, se va a seguir manteniendo el menos. Aquí, ¿no? Si sale más, adentro se mantiene el menos. Si sale menos, ya se hace un más. Eso es lo único que tienen que tener cuidado. Después, yo sé que ustedes saben cómo se procede, pero por si acaso, estábamos repasando. Y por último, el término de cosenos directores, que aún no lo vamos a tocar en este ejercicio, pero ya es bueno que lo vayan sabiendo, donde acá es lo mismo el vector que la resultante, donde yo lo que quiero obtener son los cosenos directores, es decir, los ángulos respecto a los vectores que tengo. Digamos que yo tuviera, así como pueden ver en la gráfica de arriba, esta de aquí, digamos que yo tuviera un vector de esta magnitud así, ese vector va a tener una componente en X, va a tener una componente en Y y una componente en Z, ¿ok? Lo pueden ver, va a tener sus componentes ahí. Lo estoy haciendo de manera aproximada, ¿no? Pero, ¿qué es lo que me van a indicar los cosenos directores? Me van a indicar, me voy a acercar, me van a indicar los ángulos respecto a cada eje. Digamos que este sea el eje, este sea el eje X, este sea el eje Y y este sea el eje Z. Me van a indicar para este vector cuánto tiene este ángulo. Para X es alfa. Para Y va a ser beta y para Z va a ser gamma. ¿Ok? Entonces eso me va a indicar. Es como si ustedes lo vieran en 3D. Hay un graficador bueno que se los voy a pasar, donde ustedes pueden graficar en 3D sus vectores y eso va a ayudar, pero básicamente lo que quiero que entiendan es que va a ser respecto a cada eje que voy a calcular el ángulo con esto de los cosenos directores. ¿Y cómo se hace? Simplemente es agarrar y colocar coseno del ángulo que yo necesito, en este caso alfa, digamos que este de aquí, va a ser el vector en X, es decir, este vector de aquí, dividido entre el vector que tengo. Y ese ángulo que me da va a ser respecto a X. Lo mismo para B y lo mismo para alfa. Lo vamos a entender un poquito mejor de ahí con los ejercicios. Ahora, vámonos con el número 1, entonces ya que hicimos la introducción para producto escalar y vectorial. Tenemos estos dos vectores. Vamos a copiar aquí. Ya, entonces vamos a tener A5X menos 6Y menos 3Z, 5X menos 3Y y 4Z. Vamos a proceder entonces, primero me dice el producto escalar. El producto escalar entonces era A por B es igual a módulo de A por módulo de B por el coseno del ángulo entre ambos. ¿Ok? O podemos ponerle coseno así como alfa o como tita. Para no chiparnos con la fórmula le ponemos tita nomás. ¿Cómo hago yo para obtener los
o sea, los módulos de cualquier vector simplemente es la raíz de todos sus componentes al cuadrado. ¿Sí? Eso es un módulo. De esa manera se saca el módulo. Donde yo tengo el módulo de A como 5 al cuadrado más 6 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Recordemos que cuando yo coloco los símbolos dentro del paréntesis, cuando estoy haciendo cuadrado, ¿qué va a suceder? ¿Alguien se acuerda? Estamos convirtiendo el número Positivo. exacto, el número a positivo. Muy bien, eso nomás. Ahora, yo lo tengo aquí, el resultado es raíz de 70, pero corroboren por favor con ese resultado. Es aproximadamente 8,37. Lo corroboran por favor y si me equivoqué me corrigen. Lo mismo voy a hacer para el módulo de B, donde voy a tener menos 5 y lo elevo al cuadrado, más menos 3 y lo elevo al cuadrado, más 4 y lo elevo al cuadrado, y raíz de todo eso. Y B, módulo de B me sale 5 raíz de 2. Y esto igual me lo corrigen si es que está mal, que es aproximadamente 7,07. ¿Me confirman si le salen esos resultados? Sí, sale lo mismo. Perfecto, gracias. Entonces ya tenemos los módulos de A y B. Y como lo que necesito es el producto escalar y no tengo un ángulo para ambos, o sea, no tengo cuál es el ángulo entre esos dos, de nada me sirve que haga el módulo porque no tengo el ángulo. Entonces, como no puedo hacerlo por la fórmula, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacerlo por los métodos de álgebra, donde necesito colocar los componentes de A por B. Y como les dije, hay varias formas de hacerlo. Yo lo hago así, es 5 para X más 6Y más menos 3Z. Y acá le pongo el menos 5X más menos 3Y más 4Z. Eso lo coloco así y voy a colocar simplemente 5 por 5, 25, y como hay un menos, menos, más 6 por 3, 18, y como hay un menos, menos 18. Y como tengo un último número que sería 4 por 3, 12, menos 12Z. Y de esa manera, aquí puedo ponerlo también con, por si acaso, puedo ponerlo con o sin el paréntesis, no hay problema. O sea, puedo poner acá el más y entre paréntesis el menos, eso no hay problema. Y acá lo que hago es hacer la suma, simplemente la suma de todo esto, que sería menos 25, menos 18, menos 12, porque todos van a quedar como negativos. Entonces me sale menos 55. Y ese vendría a ser el valor que yo tengo de unidades, que en este caso no me dice cuáles unidades son, solo me dice unidades, entonces 55. Y ya tengo el producto escalar, ¿ok? Nada más, eso era para el inciso A. Para el inciso B, nuevamente me dice, quiere el producto vectorial. Por definición, sabemos que es el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo, de este ángulo, del ángulo entre ambos. Pero como no tengo, voy a hacer determinante. Y ahora por eso es lo que quiero que hayamos recordado cómo se hace, para que si tienen alguna duda me pregunten. ¿Dónde sería? Acá voy a colocar I, aquí voy a colocar J y aquí voy a colocar K. ¿Cuáles eran los componentes? 5, 6 y 3. Ya, voy a tener 5, 6 y 3. Y acá para abajo voy a tener menos 5, menos 3 y 4. Menos 5, menos 3 y 4. Fíjense que ahora no les estoy colocando sumatoria entre todos, estoy colocándolo como columna. Eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que primero que voy a hacer? Voy a construir acá mi esquema. Voy a poner dos paréntesis y voy a poner para ahí. Para ahí, como era al inicio, era positivo, entonces no necesito colocarlo, sé que es positivo. Para ahí, primero, tacho esa columna y coloco 6 por 4 y el menos por delante, menos 3 por 3. Entonces, ¿cómo sería? 6 por 4, 24. ¿Correcto?
Muy bien. Menos, ¿no? 3 por 3, 9. Pero hay un menos 3. Entonces, 3 menos 3 por 3, menos 9. Y ya yo lo coloco con el signo o pueden ponerlo directo como menos por menos, el más por delante. Ya está, ya tengo para ahí. Ahora, para J, yo me acuerdo que para J era negativo al inicio, entonces hago el paréntesis para J. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar esta línea de aquí. Perdón, esta línea de aquí. Y la voy a mover acá para tachar la columna de J. Voy a tachar J y voy a decir, ahora, 5 por 4 y menos 5 por 3. 5 por 4, 20. Menos, hay un menos acá, menos 5 por 3 sería menos 15. ¿Ok? ¿Estamos en lo correcto o no? Sí, ¿no ve? Estamos bien, ¿no ve? Sería 5 por 3, o aquí me falta un negativo, creo. A ver. Sí, acá me faltaba un negativo. Ojo con eso. Ya, a ver, chicos, tenemos que estar atentos a estas cosas, porque En el precisamente menos 3. En esa, el, eso, me faltaba el menos 3. Entonces, ¿qué significa acá? Que aquí también va a variar, porque era 3 por 3, era menos 3 por menos 3, iba a ser 9, ¿no? Entonces iba a quedar como positivo. Entonces, estaba bien, solo nos faltó el signo, que aquí era menos 3 por menos 3, sería positivo, y como había un menos por delante aquí, era menos 9, ¿no? Entonces, ahora sí, sería menos 5 por 3, 15. Menos por menos, más. Entonces, menos 20 por menos 15. Hasta ahí está todo bien. Ya lo corregimos porque nos habíamos olvidado el menos 3. Y eso es algo que pasa todo el tiempo. Precisamente hasta a mí me pasa, a todos nos pasa. Para hacerlo bien tenemos que revisar nuestros datos. Ahora, volvemos a la parte donde vamos a borrar esto y vamos a mover esta línea aquí para tapar la columna de acá. Tapamos la columna de acá y luego sabemos que para acá es positivo, entonces solamente nos queda poner 5. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta o duda? Ya, no se olviden el menos acá, 5 por 3, 15 por menos, menos 15. Y menos por menos, ya puedo ponerlo directo, aquí sé que menos por menos va a ser más, y entonces sería 5 por 6, 30. Y eso es para acá. Ya tenemos nuestros tres componentes, entonces sería 24 menos 9, 20 menos 15 y menos 15 más 30. Esto va a salir 15 menos 5 y 15. 5, acá va a ser esto 20 menos 15, mejor dicho aquí 15, sí. Acá va a ser 20 menos 5, perdón, 20 menos 15, 5. Por el menos de adelante, menos 5. Acá para J va a ser menos 5, para aquí va a ser 15, para acá, y ya tenemos el valor de los componentes para el vector que va a formar el producto vectorial de A por B. ¿Ya? De esa manera. ¿Alguna pregunta de esta parte? Porque luego, o sea, ya tenemos el producto vectorial y lo que nosotros podemos sacar es ya el valor, o sea, el módulo. De ahí, pues, ¿qué parte? Ya, acá lo que podemos sacar es el módulo ya de A por B, porque como les mencioné, acá lo que nos sale es un vector. Esto de aquí nos sale un vector. Y este es el valor del vector. Entonces ya el módulo de A por B sería 15 al cuadrado más 5 al cuadrado más menos 5, perdón, acá. 15 al cuadrado.
y raíz de todo eso. Entonces, ahí está una propiedad más que teníamos que recordar, que cuando yo saco A por B es igual al área del paralelogramo que van a formar los dos vectores. El área del paralelogramo que forma A y B. ¿Sí? Eso es importante también. Entonces, acá, ¿cuánto sale, por favor, A por B? 15 al cuadrado más menos 5 al cuadrado más 15 al cuadrado. 21,79. Ya. 21,79 unidades. Y como les había mencionado que el producto vectorial da igual al área del paralelogramo, y el área sabemos cómo se mide en unidades cuadradas, entonces ahora se colocan como unidades cuadradas. Este es el resultado del vector, y este vendría a ser el módulo del vector, que ya nos viene a dar el área del paralelogramo. Ya tenemos entonces el inciso A y el inciso B. Ahora, por eso íbamos al inciso C y el inciso D, que básicamente tenemos que saber interpretar cómo podríamos hacerlo. El ángulo que forman A y B no lo tenemos, y por eso precisamente nosotros nos pusimos a realizar las fórmulas de manera algebraica. Entonces ahora tenemos dos formas de resolverlo. Podríamos resolverlo por medio de producto escalar o producto vectorial. Vamos a hacerlo por producto escalar. El inciso C yo voy a tomar que ya tengo el valor de A por B, que sale menos 55, si no me equivoco. Sí, menos 55. Tengo los valores de A y los valores de B de los módulos de A y B. Para A, no sé si recuerdan que lo sacamos, era raíz de 70 y el otro 5 raíz de 2, eso era. 70 y 5 raíz de 2. Ok, ya tenemos entonces A por B, S y S. Y ahora, otra vez vámonos a la definición de A por B, que sería menos 55, perdón, mejor dicho, A por B sería el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo. Y me piden este ángulo y yo no lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar. Sería A por B, y como esto está multiplicando todo, sería módulo de A por módulo de B. Y el coseno pasa al otro lado como coseno a la menos 1. ¿Eso se acuerdan? Yo sé que sí. Y simplemente voy a despejar, o sea, mejor dicho, reemplazar. Que sería A por B menos 55, y acá sería raíz de 70, y A multiplicado por 5 raíz de 2. Acá no me va a entrar, así que lo voy a mover. No nos olvidemos el coseno a la menos 1 de todo eso. Ahora sí me pueden decir, bueno, comprobar cuánto sale, igual ya lo tengo calculado. Me sale 158,38 grados. Eso le sale, por favor, si me confirman. Sí, sale eso. Gracias. Entonces ya tenemos el inciso C, que era el ángulo entre los dos. De igual manera podríamos sacarlo por el vectorial, por el producto vectorial. Ahora, el último me dice el inciso D, el área del triángulo formado por A y B. Ahora, esto es importante por lo que tendríamos que saber las definiciones, donde si me piden el área del triángulo, ustedes saben que un paralelogramo, saben que, digamos, si yo tengo un vector así y un vector de esta manera, el paralelogramo que va a formar, ¿cuál sería? Sería este, ¿no? Toda esta área sería un paralelogramo. O sea, digamos que ahorita es un rectángulo, pero podría ser, no sé, un cuadrado también. Ahora, si yo lo parto por la mitad, así, esta parte ya vendría a ser el triángulo que forman ambos vectores, este que sea el A y este que sea el B. Entonces, si yo tengo el área del paralelogramo, ¿a qué sería igual para el área del triángulo? Simplemente sería el área del paralelogramo dividido entre 2, ¿sí? Entonces, ya
como tengo el área del paralelogramo, puedo obtener el área del triángulo, donde solamente tengo que poner que el área del triángulo está dada por el área del paralelogramo, pero dividido entre 2. ¿Y el área del paralelogramo ya la obtuvimos? Sí, la obtuvimos ¿cómo? Por medio del producto vectorial, donde era 21,79 unidades cuadradas. Entonces, 21,79 unidades cuadradas, si lo divido entre 2, porque todo esto, todo lo negro valía 21,79. Si lo divido entre 2, va a salir... Ay, perdón, un segundo. No, anoté bien. Ya. 21,79 entre 2 va a salir 10,89. 89, en realidad 9, pero ya. 195 unidades cuadradas. Entonces, esta va a ser el área del triángulo para mi vector. Para los vectores que están formando este triángulo. Esa va a ser el área, la superficie, por así decirlo. Entonces, pregunto, ¿alguna duda? Era un ejercicio bastante, como le dije, clásico. Ok, ninguna duda. Entonces continuemos para el otro. Ahora, vamos a hacer donde un vector me dice que está determinado. Este también es bien básico, pero la cosa es que sepan interpretar lo que dice el ejercicio. Donde me dice que un vector está determinado por un vector R, 2i, 1j más 3k. Encuentre las magnitudes de los componentes x, y y z y la magnitud de R, los ángulos entre R y los ejes x, y z. Ahora, nosotros tenemos que tomar en cuenta que si me dice las magnitudes de los componentes x, y y z, yo es como si tuviera un vector aquí, voy a tener un eje cartesiano de esta manera, pero en 3 dimensiones, ¿ok? En 3 dimensiones. ¿Dónde? Yo voy a tener, por ejemplo, un eje acá, voy a tener uno, digamos, 1, 2 para I, 1 para J y 3 para acá. Estoy dibujando súper así a mano alzada, ¿no? Ok, esto no es algo que se recomiende hacer, pero ustedes ya lo tienen que hacer bien bonito. Entonces, más o menos, si estoy graficando a mano alzada, estoy colocando 2 unidades para X, mejor dicho, para Y, porque estamos viéndolo en Y. Bueno, pero igual es lo mismo, ya saben que simplemente Y es la dirección. Aquí para Z y aquí para Y. Esto puede variar de acuerdo al graficador que estemos usando, no se olviden. Entonces, voy a tener de aquí hasta este punto llega mi vector E. ¿Ya? Está como que saliéndose, no se olviden, no está graficado así en 3D, digamos. En el graficador se ve mucho mejor porque pueden darle vueltas y verlo de todos los ángulos. De un momento más voy a buscarles el graficador ese para que lo puedan observar. Pero básicamente sería así. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Las magnitudes de los componentes X, Y, Z es tan sencillo como hacer. Para el valor en X, ¿cuánto vale para el vector R? Si ustedes ven, se descompone S, baja y hasta acá. O sea, si fuera la sombra en X, ¿no? Hasta acá. Entonces, ¿qué valor tiene en X? Tiene el valor 2, 0 y 0. ¿Por qué 0 y 0? Porque digamos que esto es X, esto es Y y esto es Z. Para X solo vale 2, para Z no vale nada porque no está subiendo ni bajando, y para Y no vale nada porque no está ni para un lado ni para el otro. Entonces sería R en X 2, 0, 0. Y lo mismo va a ser con el Y, donde ahora voy a poner este valor de aquí, sería 0 para X, 1 para Y y 0 para Z. Y para los vectores de Z sería lo mismo, pero con el 3, que sería 0 para X, es este vector de aquí, ¿no? 0 para X, 0 para Y y 3 para Z, y ya está. Esos son los componentes en X, Y, Z. No es más. Interpretar, más que nada. La magnitud de R. Ahí ya nosotros necesitamos hacer, ¿qué cosa? Necesitamos ya hacer nuestro,
o sea, simplemente nuestro módulo, porque ya sabemos cuánto va a ser el valor, la magnitud, sabemos cómo se obtiene. Entonces sería 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Y eso no lo tengo calculado, así que lo calculo. Sería 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Raíz de 14, esa sería la magnitud de mi vector R, que si lo quiero colocar aproximadamente es 3,74 unidades, porque no me da qué unidades son. Y los ángulos entre R y los ejes X, Y, Z, lo único que yo tengo que hacer acá va a ser utilizar la fórmula de cosenos directores. Como les dije, ¿para qué me sirve cosenos directores? Para hallar los vectores, mejor dicho, los ángulos respecto a cada vector. Aquí tengo ya las direcciones, las unidades que serían I, J y K. Aquí está X, Y y Z. Como les dije, esto puede variar el orden. Yo aquí lo estoy poniendo la X y aquí la Y, pero es indiferente, así como aquí. Y yo lo que voy a hallar es el valor de ese vector hasta el eje X. El valor de ese ángulo, mejor dicho, hasta del eje Y hasta el vector. Y del valor del ángulo del eje Z hasta el vector Y. Un segundo, voy a dejar de grabar. Ya. No estaba grabando, pero ya me dictaron los resultados para los que son los cosenos directores, como vimos en la fórmula. Y vamos a comprobar que más o menos es 57, casi 60 grados, si se puede ver. Ahí, otra vez reinicié, ¿no? Entonces acá es 2, acá es 1 y acá es 3. Ya, ahora sí. Para el eje X, más o menos se parece, ¿sí? Que pueden ser unos 60 grados, ¿sí? Aproximadamente sí está a 60 grados. En el otro era 74, ya. Hasta beta, sí, tiene que ser un poquito más, porque si lo ven desde este lado, tiene que ser un poco mayor a 70. Entonces, es de acá, está bien 70. Y el otro debería ser el menor, porque vale como 36. Entonces, si lo vemos de este lado, este es el ángulo menor, ¿no ves? Este ángulo. Entonces, tiene sentido que sea este 30, este otro 60, y con respecto a Y sea el mayor, que era 74. Entonces, está bien. Está correcto los resultados que nos dictó su compañera, y eso nos ayuda un poco a guiarnos en el espacio, por lo que podemos ver ya todo como les explico, todo ya en movimiento del plano, ¿no? Entonces, de esa manera sería el uso para los cosenos directores. ¿Alguna duda? Ya. Entonces, continuamos. Vamos a ver entonces el problema número 9, donde vamos a tener ahora vectores dados y vamos a calcular la suma de ambos y la diferencia de ambos, además del vector unitario que da su dirección y su sentido. Ahora, esto está en un ejercicio, en los prácticos en los libros que me pasaron del G1, y vamos a resolverlo de la siguiente manera. Número 1, tenemos que acordarnos que aparte de dar productos vectoriales o escalares, nosotros también podemos hacer sumas de vectores. De acuerdo a la suma, podemos hacer una suma normal, como va a ser esta. También nos pueden dar 2a más b, me pueden dar 3a más 2b. La única diferencia con el procedimiento que vamos a hacer normal es que antes de sumar acá, lo único que vamos a hacer es colocar 2 por todos los componentes que hay. Entonces sería acá 4, 8 y 2. Y ese sería la única diferencia que hay. Por eso es que hacemos la más básica, porque luego la otra simplemente sería aplicar la multiplicación producto del número que esté por delante para poder hacer. Entonces sería, voy a sumar 2, 4 y 6. Yo siempre me guío mejor así, la verdad. No sé, porque así realmente ordeno primero por lo que vendría a ser sus componentes, o sea, X, Y y Z. Entonces, si solamente es sumar como tal, lo único que habríamos
que habría que hacer sería tomar los componentes de x para x y hacerlos como una suma. Entonces sería 2 más 1, ¿no ves? Y eso va a ser para x. Voy a tomar, aquí pongo una coma para continuar el mismo formato. Está compartiendo su pantalla en GeoGebra. Hoy. Y sigue girando. Ya, gracias, perdón. No me había dado cuenta. Ahora sí lo pueden ver. Sí, ¿no ven? Sí, ahora sí. Ya, van a disculpar. Entonces vuelvo a explicar esta parte de aquí para que no se chipen. Les decía que la única diferencia con hacer una suma normal, donde digamos que ahora me está pidiendo sumar A más B, a veces me puede pedir sumar 2A más B, a veces me puede sumar 3A más 2B, les decía. La única diferencia con lo que vamos a hacer ahora es que antes de A le van a colocar, digamos en este caso que es 2, 4, 6, van a multiplicar 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 2 por 6, 12 y recién ya se hace el procedimiento de suma. Lo mismo para B, lo mismo para 3A, lo mismo para 2B, etc. Entonces, es la única diferencia de lo que se hace aquí. Yo sé que ustedes saben esto, pero de todas maneras es para repasar con sus compañeros. Hago siempre yo esto, como le digo, para mantener el orden. Yo pongo A, pongo 2, 4 y 6. Y pongo B y digo 1, menos 2 y 3. Ahora, sería, como les digo, una suma normal. Si estoy sumando normal, sería 2 más 1, y esto es para X. Pongo la coma, 4 más menos 2, y pongo la coma porque esto es para Y, y una Z, y como le dije, esto me están dando sin los componentes, entonces yo estoy asumiendo que esto es Y, esto es X y esto es Z, pero a veces me lo pueden dar desordenado y ustedes ya tienen que ordenar por columna. Esto para X, esto para Y y esto para Z. Acá para Z sería 6 más 3, y ahí puedo cerrar mi paréntesis, y ya coloco que A más B va a ser igual a 2 más 1, 3, 4 menos 2, 2, y 6 más 3, 9. Y de esa manera ya tengo 3, 2 y 9 como la suma de A más B. Para un inciso que sea con 2, con 3, ya saben, solamente hacen lo mismo, solo que antes de empezar a la suma, multiplican, en el caso que sea 2, 2 por todo. Y nada más. Ahora, para lo que vendría a ser una resta, se aplica la misma situación. Tengo 2, tengo 4, tengo 6. Para B tengo 1, tengo menos 2 y tengo 3. Y me acuerdo ahora simplemente de hacer bien los signos. Ahora, como es una resta, pongo 2 menos 1 para X, 4 menos 2 para Y, y 6 menos 3 para Z. Y ya tengo mis 3 componentes. Entonces, A menos B va a ser 1, menos 4 por menos más, sería 6 acá, y 3. Entonces sería 1, 6 y 3 para mi resta. Y ya está, nada más. Eso es básico, pero también, como le digo, como no me mandan todavía ningún ejercicio, entonces por eso estoy avanzando desde bien el inicio. Pero si ya hay alguna duda parecida a esto, me avisan y lo mando. Ahora, hay una última cosa que me está diciendo, que es el vector unitario en su dirección y sentido. Acá me pide hallar la dirección y sentido para los vectores. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Acuérdense que los símbolos de los vectores unitarios son I, J y K, para poder recordar, donde ya tenemos simplemente que son la dirección. Este va a ser el I, este va a ser el J y este va a ser el K. De esa manera. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer simplemente para hallar los vectores es hallar la diferencia. En este caso me está pidiendo, como es del inciso B, directo me está pidiendo de la diferencia. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es hallar, primero que nada, el módulo de esa diferencia, porque para los cosenos directores, mejor dicho, para los vectores unitarios, de igual manera que para cosenos directores, voy a tener el componente en X
sobre el módulo de ese vector. Entonces sería el vector en X sobre ese vector. En este caso, digamos que yo tenga, acá lo voy a colocar. Digamos que yo tenga aquí, este es el vector unitario, este es el vector unitario y este es el vector unitario. Acá está I, J y K. Y estos ejes ya son X, Y y Z. ¿Ya? Como estaba en la gráfica al inicio. X, Y y Z. ¿Ya? Entonces digamos que mi vector está por aquí. De igual manera tengo que sacar el componente que viene. Se descompone aquí para X, se descompone aquí para Y se descompone, digamos que si esto es un paralelogramo, aquí para Z. Esos componentes que tengo yo en cada uno es donde los puedo sacar por medio de el número que tengo para ese componente dividido entre todo el módulo de ese vector. Tomemos como me lo pide para la diferencia, o sea, como me lo pide para el vector diferencia, vamos a ponerle un nombre, como dice el mismo libro. Ese A menos B lo vamos a poner como el vector diferencia. Ahora ya es un vector. Entonces, yo para sacar sus cosenos directos, sus vectores unitarios, necesito el componente en I sobre el vector, ¿ya? Y eso va a ser su componente en I. Entonces, simplemente va a ser el 1 sobre sobre mi módulo, que sería el módulo de D, sería 1 al cuadrado más 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y raíz de eso, ¿cuánto sale eso, por favor? Sería 1 al cuadrado más 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. Raíz de 46, ¿no? Raíz de 46, entonces solamente pongo raíz de 46 y ese es el componente para I. Voy a poner acá como módulo y aquí para J ya sería el componente, acá lo voy a poner como X. Aquí voy a ponerlo como Y, ya saben cuál es. Y acá lo voy a poner como el componente en Z del módulo de D. Ahora, aquí sería 1 sobre raíz de 46, para el módulo de D sería 6 sobre raíz de 46, J, y el otro sería 3 sobre raíz de 46. K, ¿ok? De esa manera tendría los cosenos directos, los vectores unitarios, por favor no nos chipemos, con el vector diferencia, que era este. Acá era el inciso, era el 1, y acá era el 2. Entonces me lo pedía del vector diferencia. Y ya con eso tengo la dirección y el sentido de mi vector diferencia. ¿Ya? Entonces, quiero que se comprenda lo siguiente. Cuando yo pongo 1 sobre raíz de 46, lo que estoy simbolizando es que tengo un 1 para X sobre el vector de 46. Y lo que me está simbolizando el signo y la dirección ya es la Y. Porque yo sé que la Y siempre se mantiene así, acá, en el vector X, en el eje X, siempre está ahí. Lo mismo para J, yo siempre sé que se mantiene aquí. Entonces ya me está indicando qué cosa, la dirección en X y el sentido. ¿Okay? De esa manera, esto es lo que me está indicando, esto y esto. Se preguntan por qué a veces le pongo sombrerito y otras veces no le pongo, es porque a veces me olvido, pero es irrelevante. Depende de la notación científica, ¿ya? Es irrelevante. Puedo colocarlo como punto o como sombrerito. Listo. Ahora, para ya
ir viendo el último ejercicio el último ejercicio de vectores ya para comenzar cinemática y que no sea tan larga la clase. Vamos a poner el siguiente ejercicio, que este igual es bastante clásico, pero ya tiene un poquito más de análisis. Dice que dos hombres jalan un carro con la fuerza en las direcciones indicadas. ¿Cuál será la fuerza mínima que debe ejercer un hombre para que el carro se desplace en dirección X? Ya. Acá tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando a mí me dicen la fuerza mínima es el dato más importante que tengo. ¿Por qué? Porque solamente me está dando como condición que el vector resultante tenga esta dirección. No le importa cuánto de magnitud, no le importa si ahí, o hasta ahí, o hasta ahí, o hasta ahí. No, no le importa. Solamente quiere saber algo para que llegue a esa dirección, ¿sí? Para que llegue o sea, para que tenga esa dirección. No le importa la magnitud, solo le importa esta dirección, o sea, apuntando hacia la derecha. Entonces, cuando a mí me dicen eso, yo lo que puedo hacer por método de paralelogramo, yo puedo agarrar y decir, bueno, entonces hago un método del paralelogramo, o sea, que la dirección esté apuntando, digamos, hacia allá para que ya tenga esa dirección, o puedo apuntar hacia allá, de modo que me salga la dirección, pero ¿qué es lo importante aquí? Que me dice la dirección, el mínimo, ¿ok? El mínimo. Entonces, para eso, yo necesito aplicar no el método del paralelogramo, sino el método del polígono. El método del polígono es aquel donde yo formo con mis vectores una forma, ¿sí? Cualquiera sea. El polígono yo lo necesito y como quiero hacer un polígono y si hago de esta manera el método del paralelogramo, voy a hacer el método del polígono tradicionalmente, que es llevando los vectores que sean uno tras otro, ¿ya? Si yo tengo un vector así, otro vector así y otro vector así, ahora para el método del polígono este de aquí lo dejo ahí, este de aquí, este vector, lo voy a mover aquí sin cambiar su dirección ni su sentido, y este vector chiquitito lo voy a llevar aquí, o sea, a la punta del otro. De donde empieza uno, termina el otro. ¿Y cuál sería la resultante? Desde acá, hasta esta punta. Ese sería el método del polígono. Eso que me permite poder hallar la dirección antes de lo que es mi descomposición de fuerzas, etcétera, todos los métodos que han visto. Entonces, una vez ya tienen este método iniciado, lo que ustedes van a ver es que una vez ustedes coloquen una fuerza más, que es la que me permita tener el método completo, por eso les decía, con esto ya pueden ustedes saber, miren, lo voy a volver a colocar acá lo que dibujé. Acá directamente ya tienen la dirección de cuál va a ser la resultante. Entonces, si ustedes quieren que la resultante sea en este sentido, no importa la magnitud, ¿a dónde más o menos quieren que llegue? Sí o sí, tengo que poner un vector más que esté apuntando hacia allá, ¿no ves? Porque así yo voy a saber que desde acá hasta acá ya va a ser esa dirección. De igual manera podría ponerla yo acá y ya con eso se cierra el polígono y ya se hace esa dirección, ¿sí? Pero, ¿cuál es el problema? Que a mí me están pidiendo la fuerza mínima. Una fuerza mínima se supone que es la fuerza menor con la que yo tengo que aplicar para que se haga la condición que necesito. Entonces, ¿cuál sería la fuerza mínima? Si yo directamente de ahí subo hasta arriba. Y ya con eso ya podría tener la resultante que me están pidiendo con esa dirección. ¿Ok? No sé si se comprendió esta parte. Si yo coloco esto, también me va a salir la misma dirección. Si yo coloco esto, también. Pero si se dan cuenta y se ven y se fijan, estos vectores son mayores que este de aquí, que el que va de recto. Por eso es que necesito la fuerza mínima y de esa manera la simbolizo. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que necesito hacer para poder hallar ese vector? Voy a llamar C, vector C. Primero tengo que recordar que acá me están dando ciertos parámetros. Acá me dijeron 60 grados. Yo tenía acá este vector, lo tenía aquí, ¿no ven? Lo tenía ahí.
y aquí me decía que tenía un valor de 37 grados, ¿ya? Entonces significa que si yo lo llevé tal cual y tengo una línea paralela a esta línea, acá también va a haber 37 grados, ¿sí? Y acá también va a haber 60 grados, en el caso que me sirva eso. Pero por ahora no. Ahora, esto es importante porque este ejercicio no solo nos permite analizar vectores, sino que también nos permite analizar un poco de lo que es trigonometría. Entonces, yo voy a completar como si este fuera un triángulo, una forma, ¿ya? Aquí está. Está de aquí. ¿Para qué me va a servir eso? Para poder comparar magnitudes con vectores. ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito esto de aquí, desde aquí hasta aquí. Entonces voy a colocar un punto N, un punto M y un punto P. No me acuerdo cuál es el otro punto que se coloca. Estoy tratando de hacerlo parecido al del libro, pero también quiero que se comprenda, porque a veces el libro lo pone demasiado directo. Entonces sería N, M. Ya, está bien. Voy a tener N y M, P, U, R. ¿Ya? Aquí están los puntos. N, M, P, Q, R. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a obtener de aquí? Voy a obtener la siguiente relación. Yo sé que desde el punto N hasta el punto M es una distancia. ¿Sí? Esta distancia, ¿acaso no es igual al punto desde R hasta P? Sí, ¿no ves? Es la misma. Solo que la puedo descomponer en dos. Puedo descomponerla como R, Q, o sea, desde R hasta Q, más Q hasta P. ¿Sí? Eso es lo que quiero que se note. N hasta M es una línea de una cierta magnitud. Aquí está. Y aquí está. De R hasta Q es una distancia y de Q hasta P es una distancia. Pero si sumo ambas, va a ser N más M. Entonces, aquí lo que yo voy a utilizar, va a ser trigonometría también, donde, por ejemplo, yo tengo el valor de A y B. En este caso no me lo están dando, pero en el ejercicio sí me lo da. Me parece que es el valor 60 y 80. A es 60 y B es 80. Entonces, si yo tengo los valores de 60 y 80 newton, porque estoy hablando de una fuerza, porque lo que quiero jalar es un auto, un carro, voy a tener, si este es el vector A, correcto, este es el vector A, y este es el vector B. Entonces, este es B y este es A. Voy a tener que NM va a ser igual al cateto opuesto a este ángulo, siendo que B va a ser la hipotenusa. O también lo puedo llamar a este como el vector B, y el vector NM va a ser su componente en X o en Y. Alguien me dice, X o Y. En Y, ¿no ves? Porque está está vertical simplemente. Entonces, esa NM, más que hablando de vectores, estoy hablando de trigonometría, puedo colocarla como, en vez de colocar NM, lo puedo colocar como el seno de 60 grados. A ver, otra vez. No, siento que no me están comprendiendo y por eso no me respondieron hace rato. Este valor, este de acá, lo voy a poner aquí como un triángulo, ¿ya? Este es el lado B, este es el lado NM, ¿ya? Todo este. Esto es esto es 60 grados, y digamos que este es un valor que no me interesa, el de arriba. Entonces, si yo sé que la relación va a ser el seno de 60 grados, va a ser igual a NM sobre B, ¿no ve? Porque el lado NM es el cateto opuesto y B vendría a ser la hipotenusa, de esa manera. Entonces, si yo quiero reemplazar NM, simplemente despejando NM sería el seno de 60 grados por B, ¿ok? Seno de 60 por el vector B, por el valor de B. ¿Ya? Hasta ahí yo creo que ya se entendió, ¿no? Lo mismo voy a hacer con el otro lado. ¿Ya?
¿cuál es el valor que a mí me interesa? RQ. RQ no lo tengo, para mí es una incógnita. Entonces, RQ me interesa. Pero QP está dentro de otro triángulo que yo tengo datos. Entonces, acá voy a tener los 37 grados, acá voy a tener el QP, y aquí voy a tener otro valor conocido que va a ser A. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que el seno de 37 grados va a ser igual a QP, porque ese es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que sería A. Entonces, si quiero despejar QP, sería QP seno de 37 por el vector A, o sea, el valor de A. Entonces ya voy a tener acá una forma de despejar QP. O sea, que de reemplazar QP. Seno de 37 por el vector A. ¿Ya? Entonces me voy a quedar con esta forma de aquí. Con esta de aquí, es la más importante ahorita. Para que ustedes se acuerden cómo salió. Lo voy a mantener, lo iba a borrar, pero lo voy a mantener para que ustedes lo vean. Y como ya tengo seno de 60 por B es igual a RQ más seno de 37 y A, y lo que a mí me interesa es este valor, simplemente lo puedo despejar. RQ va a ser igual a el seno de 60 grados por B menos el seno de 37 grados por A, por el vector A. Y RQ, entonces la fuerza mínima, ahora la vamos a llamar por su nombre, C, porque ya dejó de ser RQ, porque ya sabemos de dónde sale, porque es la magnitud. Acordémonos que estábamos buscando el vector, el vector, el vector. Vamos a tenerlo como el seno de 60 por 80, me parece que era B, 80 Newton, menos el seno de 37 por el 60 Newton, que era A. Entonces, ahora sí sé que el vector C va a valer el seno de 80 por 80 menos seno de 37 por 60. Así que si me pueden, por favor, dar ese resultado. O a ver, yo lo calculo también. Seno de 60, 80, menos seno de 37. Ay, perdón, primero tengo que ir a seno de 60 por 80, más menos seno de 37 por 60. Me sale 33,17. Sí, 33,17 y parecido sale en el libro, debe ser que algún dato nos estamos comiendo, pero 33,17, algún decimal me refiero. Entonces 33,17 ya vendría a ser el valor mínimo que tiene que tener C, ¿ya? Este es el valor mínimo que tiene que tener C para poder tener esa dirección, la resultante. Quisiera saber si esta parte se entendió porque puede llegar a ser chipado, pero lo importante de este ejercicio, más que todo el análisis dimensional, es que ustedes aprendan a hacer otro método que te permite ya saber la dirección, que es el método del polígono, ¿no ven? Que no se olviden, su característica es que en vez de tener que armar el paralelogramo, vos directamente agarras y lo que haces es colocar los vectores uno tras otro, como lo hicimos acá. Ya no partan desde el eje, sino que van uno tras otro. Ok, ¿alguna pregunta de esta parte? Ya con eso terminamos vectores. Ya, entonces, si no hay ninguna duda respecto a esta parte, voy a iniciar a explicar lo que vendría a ser voy a iniciar lo que vendría a ser cinemática. ¿Sí? Va a ser una introducción corta porque ya nos estamos pasando el tiempo y eso que tuvimos media hora o más, pero como les digo,
como habíamos retrasado media hora, por eso estoy reponiendo la media hora, además que la anterior clase la pudimos pasar a media, así que ya. Para cinemática ya pueden mandarme ejercicios si es que tienen alguna duda, estoy siempre pendiente de ese grupo. Tenemos que recordar que hay MRU y MRV. Lo que van a ver va a ser eso. Cinemática, por ahora van a ver eso. Luego, más adelante, ya van a ver caída libre, luego van a ver movimiento parabólico o movimiento compuesto, y van a ver movimiento circular, van a ver movimiento circular uniformemente variado. Tienen que aprenderse estos dos primero, sí o sí. Primero estos dos, luego los demás. Ustedes ya saben cómo se suele trabajar, ustedes saben que la velocidad es la distancia sobre el tiempo, que en realidad vendría a ser la derivada del tiempo respecto a la distancia, la derivada de la distancia respecto al tiempo. Saben que para el sistema internacional lo mido en metros sobre segundo, ¿no? Saben que una trayectoria no es lo mismo que un desplazamiento, porque yo tengo una trayectoria, digamos que yo quiero llegar del punto A al punto B. El desplazamiento va a ser, si ven acá, 1, 2, 3, 4, perdón, 1, 2, 3, 4 cuadritos, ¿ya? 4 cuadros. Pero las trayectorias pueden ser varias. Yo puedo primero irme a este punto y luego irme a este. Y ya es una trayectoria distinta, estoy recorriendo más, pero el desplazamiento es igual. O sea, estoy llegando del punto A al punto B. Puedo yo hacer unas curvas hasta llegar ahí, pero llego ahí. Entonces la trayectoria no es lo mismo que el desplazamiento. Esto es trayectoria y lo negro es el desplazamiento en realidad, el desplazamiento real que estoy viendo, ¿ya? Para MRU más eso, y las fórmulas que les puedo aumentar a eso sería para obtener directamente lo que es el tiempo de alcance y el tiempo de encuentro, que son fórmulas que ya están dadas por si acaso. No es necesario demostrarlas, pero el tiempo de alcance vendría a ser la distancia de separación entre los vehículos o entre los dos cuerpos, velocidad 1 menos velocidad 2. Siempre y cuando la velocidad 1 sea mayor a la velocidad 2. ¿Por qué? ¿De qué estoy hablando cuando digo tiempo de alcance? Estoy hablando de que un auto A, que iba en esa dirección, lleva a un auto B en esa dirección. Entonces, si yo quiero saber en qué tiempo el auto 1 va a alcanzar al auto 2, ¿no ve? Yo tengo que saber la distancia de separación que tienen entre ambos, ¿sí? Y cuánto mayor es la velocidad 1 del 2. Si la velocidad 1 es menor que la velocidad 2, nunca lo va a alcanzar pues al auto, porque este siempre va a estar recorriendo un poco más de tiempo en una distancia determinada, un poco más de distancia en el mismo tiempo. Pero si la velocidad 1 es mayor, como debe ser, mayor, entonces va a poder llegar a un punto en donde este va a recorrer esa misma cantidad en un menor tiempo. Entonces, para el tiempo de alcance sería esta fórmula y esta es la condición. Para el tiempo de encuentro es distinto porque ahora mis dos móviles están yendo en la misma, en sentidos opuestos. Acá ambos están yendo en misma dirección, pero mismo sentido. Acá están yendo en misma dirección, o si quieren uno está más acá y el otro está más allá. Pero ¿en cuánto tiempo van a llegar a encontrarse? O sea, uno delante del otro. ¿En cuánto tiempo? Entonces necesito saber la distancia de separación y saber cuáles son sus velocidades. Aquí, indiferentemente de cuáles son sus velocidades, directamente no afecta porque simplemente va a ser una suma. Entonces acá no pasa nada. Esas serían las fórmulas que les puedo aumentar de MRU. Y que hay formas de graficar donde yo tengo, lo más clásico es distancia respecto al tiempo, donde yo veo cuánto avanzo en un determinado tiempo, donde para lo que es velocidad, si yo avanzo o sea, si es lineal, digamos, si yo avanzo 2 metros sobre segundo, si esa es mi velocidad, yo voy a avanzar aquí 2 metros, 4 metros, 6 metros. Entonces, en el primer segundo voy a tener avanzado 2 metros. En el segundo, o sea, en el segundo 2, voy a tener avanzados 4 metros, donde
llegue al segundo 3, voy a tener avanzado 6 metros y así de manera lineal, ¿ya? Lineal. Y esto más que nada me va a servir luego para MRV, cuando ya vayan a verlo, cómo cambia cuando ya estamos con una aceleración. Ahora, para MRV, este tema también es muy importante, donde ahora no solo voy a conocer el concepto de velocidad, tiempo y distancia, sino que ahora voy a introducir uno nuevo que va a ser aceleración. La aceleración, primero que nada, ustedes tienen que saber que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, donde me está indicando que cada segundo aumenta cierta cantidad de unidades la velocidad. Entonces, la aceleración no es más que la variación de la velocidad respecto al tiempo, ¿sí? Sabemos que variación de algo siempre es la velocidad final menos la velocidad inicial, ¿sí? Variación de algo. Siempre es así. Y las fórmulas que vienen ya dadas de toda la vida que han conocido en el colegio y las tienen que saber de memoria no solo por la materia, sino porque saben en todas las materias más adelante y más que nada en todos los movimientos de cinemática que hay, son similares las fórmulas. Entonces, la primera es que la velocidad inicial, me refiero a que la distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, más 1/2 la aceleración por el tiempo al cuadrado. La segunda fórmula es que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y por último, la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces, estas tres las tienen que dominar porque a partir de estas ya salen para los otros movimientos de cinemática. Son muy similares, por eso es que se las tienen que aprender. No para mí, háganlo por ustedes. Luego, otros datos que yo podría llegar a aumentarles para esto es que también, así como hay tiempo de alcance y tiempo de encuentro para los vehículos en MRU o para los cuerpos en movimiento, tienen que saber que también hay tiempo de alcance y tiempo de encuentro para lo que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Las fórmulas cambian un poquito. Ahora es 2 veces la distancia de separación sobre la aceleración 2 menos la aceleración 1 y raíz de eso. Estas fórmulas no se las inventaron de la nada, por supuesto. Esta de aquí viene dada de una relación entre ambas con dos vehículos, por supuesto, entre estas dos. De igual manera, esta de aquí, la que les estoy dando, igual viene de aquí, de esta fórmula de aquí, ¿ya? De la primera. ¿Dónde? La única cosa ahora va a ser que los dos vehículos están yendo en el mismo sentido. ¿No ven? Aquí estaban yendo en sentidos contrarios, sí. En el mismo sentido. De esta manera. Ahora necesito que el vehículo 2 ahora sea el vehículo 1. Aquí tienen que tomar en cuenta que por supuesto depende de cuál es su notación. La cosa es que yo quiero que el primero, que el segundo en este caso ahora alcance al primero, a diferencia de en el otro ejemplo que les di. La aceleración 2 tiene que ser mayor a la aceleración 1 si quiero que lo alcance. Si la aceleración 1 es mayor a la aceleración 2, nunca va a alcanzarlo el otro. ¿Ya? Eso es más que nada para que se den cuenta que no es simplemente un valor. No es que siempre es 2 y 1, 2 y 1 o 1 y 2. En el otro era 1 y 2. ¿Ya? Pero acá es 2 y 1, pero no importa, o sea, no es eso el problema, sino que sí o sí, el que yo quiero que alcance al otro, ese tiene que ser mayor. En este caso, A2 tiene que ser mayor a A1 para que puedan alcanzarse. En el tiempo del encuentro ya les había dicho que no hay ningún problema con eso porque lo que van a hacer es encontrarse, entonces no importa A2 o A1, siempre va a ser A1 más A2. No importa aquí ya cuál, porque ambos están yendo en la misma dirección y diferente sentido. Se están encontrando. No es que se vayan a chocar, como le digo, puede ser que estén en diferente carril. Pero sí quiero saber en cuánto tiempo llegan a tocarse o a chocarse o a cruzar entre ellos. Aquí esta es la distancia de separación y aquí también esta es la distancia de separación. ¿Ya? De esa manera, no sabría si es que ya hay alguna duda respecto a esto para ya comenzar. Si no, hasta aquí va a ser la clase porque ya son las 3:30. Voy a pausar ya.